Auspicia Clínica García Salinas. Turnos, servicios de salud, guardia activa de pediatría, médicos de guardia. Clínica García Salinas, 25 de mayo 170. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas. Exámenes de colonoscopía y endoscopía. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas, 25 de mayo y Roca. Buenas noches, como todos los miércoles estamos en Alas de Esperanza por Canal 12, nuestro canal regional. Hoy vamos a tener un programa relativo a esta situación lamentable, dolorosa que está pasando Venezuela, y por tal motivo tenemos la posibilidad realmente interesante para escuchar testimonios, aportes, incluso vivenciales. Nos acompañan, como decía, Estefanía González. Estefanía es periodista, ella es venezolana, que está en Trenquelauquen desde hace un tiempo y lógicamente se ha movilizado y mucho para generar un poco la ayuda de el pueblo venezolano, y por supuesto que enterado de esta situación la invité porque realmente me parece que puede generar muchos aportes en todo lo que ha generado para la ayuda solidaria a Venezuela, pero también para que nos cuente un poco las características, la idiosincrasia de este pueblo castigado, ¿no es cierto?, que hoy tiene que reconstituir absolutamente todo. Había incluso un comentario que en otras ocasiones sería irónico, pero que en este caso es muy doloroso, ¿no? Cuando se plantea, bueno, ahora hay que empezar desde cero, en realidad, creo que Daniel se va a dar cuenta de lo que digo, ¿no? Hay que empezar no de cero, de -10, porque ya desde cero empezamos en un momento determinado, hace ya 20 años, cuando construí mi familia, cuando construí mi casa, y ahora esto es lo que realmente ha quedado. Así que bueno, vamos a darle las gracias y las bienvenidas a... ¿Cómo andas, Estefi? Bien, muchas gracias por la invitación, valoro mucho estar aquí. Gracias a Trenques por recibirme, Argentina, mi casa, y nada, una alegría poder contar con este espacio para ser la voz de muchas personas que hoy lo necesitan. Realmente eso es lo que vas a hacer, Estefi, la voz de muchas personas. Bueno, y por otro lado, un poco el orgullo nuestro, es un orgullo no deseado en esta situación lamentable. Estoy hablando de un bombero voluntario de Trenquelauquen, Daniel Pereda, es nuestro, es de Trenque, que pertenece a la Brigada Puma de la Federación o la Confederación de Bomberos, y tuvo la oportunidad de, formando una brigada, poder llegarse hasta Venezuela y hacer un trabajo de aporte dentro de lo que eran los rescatistas, y me parece que puede hacer realmente un testimonio vivencial. Seguramente va a ser duro, pero vale la pena como para conocer un poquito más y sobre todo desde el aspecto humano lo que está ocurriendo ahí en nuestro querido país americano. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, bien en lo personal, bien, ya en Trenque hace unos días. Pero bueno, también muchas gracias por invitarme, gracias por permitir que nuestro cuartel haga público nuestra actividad, más que nada, así que gracias. Gracias a vos por estar. Yo les propongo, dado la temática como es, que hagamos una reunión así informal, donde podamos preguntar, donde podamos aportar. Estefi, a vos te pido como periodista también que hagas una co-conducción, digamos, ¿no? De manera que puedas también generar preguntas. Siempre digo, no quiero olvidarme de algunos aspectos que por ahí
son importantes y que de golpe con una mirada, un aporte, ¿no es cierto?, se hace chiquito en relación a tantos aspectos Claro. a tocar en este caso, ¿no? Así que bueno, yo planteo un poco como venezolana que vivís acá en Argentina. ¿Cuánto tiempo hace que vivís En aquí? Argentina 7 años y en Trenque 2 años. En Trenque 2 años. Sí. Claro. ¿Cómo viviste los primeros momentos del terremoto? Vos tenés familiares, no específicamente en Caracas o en La Guaira, sino dentro de lo que es Venezuela, pero tenés amigos, Claro. tenés tus coterráneos. Sí. ¿Qué te generó en el momento? Bueno, lo primero fue enterarnos a través de las redes sociales que estaba pasando algo en Venezuela. Esos primeros momentos son muy movilizadores porque primero no entiendes bien qué pasa y segundo no entiendes la extensión de lo sucedido. Entonces, primero tratar de ubicar a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Y hay que también pensar que Venezuela tiene racionamientos eléctricos, entonces muchos no tenían batería en sus celulares, por lo cual se hizo larga la espera para saber que estaban bien. Entonces es mucho rezar, es mucho tratar de ubicar dónde fue el terremoto, cuáles fueron las zonas más perjudicadas. Bueno, ahí en eso pude hablar con mis padres, pude saber que estaban bien, que lo sintieron, pero que no impactó en el estado donde soy, en la provincia. Y bueno, ahí ya hablar, empezar a contactar amigos que sí estaban en las zonas afectadas y cada minuto que pasaba darme cuenta del impacto que tenía. Ya se empezaban a ver los edificios caídos, empieza como a caer en cuenta del daño. Fue muy duro y yo creo que yo en esos momentos pensaba, capaz que estoy soñando, capaz que es una pesadilla, capaz que esto no está pasando, no puede ser que a nosotros que venimos de tanto nos esté pasando otra vez algo así. Es cierto. Y yo trataba mucho como de dormirme para despertar y que no fuese verdad. Pero bueno, tocó afrontarlo. El sentido de pertenencia que indudablemente tenés vos como, como todos, ¿no? ¿Te hizo pensar en algún momento la alternativa de poder llegarte por allá, estar con los tuyos, estar con tu familia, con los amigos, ayudar? Sí, yo creo que el estar lejos te da una cuestión de culpa. Claro, claro. Y sí, indudablemente busqué muchas formas de ir, armé toda una hoja de ruta para llegar, yo quería estar ahí, yo quería con mis propias manos hacer lo que pudiera, pero creo que también al pensarlo, ¿no? Al rezar, al pensar con cabeza fría, había también un acto egoísta ahí de dónde soy más operativa, desde Claro. dónde puedo aportar más. Y sabía que mi lugar era Trenque. No solamente a través de una colecta que se organizó y que se está también Después me en vas a contar un poco el tema de la colecta. Dale, sino también aprovechar espacios como estos, por Claro. ejemplo, para hacer la voz, para levantar la voz en cuanto a un país que nos necesita. Y quizás no soy tan estratégica yéndome y levantando escombros como el caso de Daniel, que sí tiene las herramientas para hacerlo, sino desde mi lugar aprovechar todos los espacios que tengo para poder lograr algún impacto. Claro, como vos decías, ¿no? Vos buscaste la operatividad y la utilidad, desde dónde podés ser más Exacto. útil, ¿no? Sí, totalmente. Claro, hay tantas cosas para pensar, después me vas a contar un poco qué sensación viviste en el momento en que se planteó toda esta cuestión con un drama tremendo que Sí. veíamos por televisión y vos también, pero de golpe estando en Trenquelauquen, donde existía una normalidad, Exacto. y de golpe para vos, ¿qué representaba esa normalidad cuando se estaba viviendo todo eso que vos veías, insisto, a través de imágenes, ¿no? Claro. Después me contás. Ok. Daniel seguramente nos comenta cómo se generó esto, Daniel, el tema de la brigada, cómo estaba compuesta, cómo impacta todo esto, porque de golpe hasta las 6 de la tarde no pasaba nada. ¿Qué estabas haciendo vos a las 6 de la tarde? El 24 a las 6 de la tarde, bueno, yo estaba trabajando, yo trabajo en una fábrica, me tocaba turno tarde. Lo que pasa, bueno, a ver, nosotros pertenecemos a una brigada que es pertenece a la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires
Y nosotros como cuartel de bomberos de Trenquelauquen, en cuartel de bomberos voluntarios, estamos federados a esa brigada, que sería lo que te da la habilitación como para integrarla. Para integrar la brigada, aparte, bueno, hay que tener te exigen un currículum con ciertas características, ¿verdad? O sea, tenés que abarcar cursos importantes de todas las especialidades de bomberos. Bueno, una vez que completás todo eso, podés, previo a autorización de la brigada y de la federación, podés integrarla. Después es entrenamientos. El año pasado, bueno, el otro día me preguntaban y yo no me había dado cuenta, pero el año pasado nos juntamos todos los meses, quizás un mínimo de 2 y 3 días completos a entrenar con la brigada en el campo de entrenamiento, más los cursos virtuales, o sea, gracias a una nota así como esta me di cuenta que el año pasado entrenamos los 12 meses, o sea, metí un montón de días de entrenamiento, en la normalidad de los días no te das cuenta. Sí, y quizás yo estaba pensando, tremenda preparación, porque indudablemente debe ser con una cantidad de abordajes diferentes, y cuando estás de golpe allá y te encontrás y decís, por supuesto que todo sirve, todo es preparación, capacitación, pero me imagino que las herramientas de golpe ante semejante desastre, toda la parte de tecnología que es muy moderna por otro lado, ¿no? ¿Se puede estar preparado realmente para algo cierto, así? se puede estar preparado. El año pasado, bueno, ahí también te das cuenta que la preparación que nos hacen, el año pasado, no sé, hubo entrenamientos que fueron en pleno invierno y decíamos, ¿por qué eligieron el día que más viento hay en agosto? Nos morimos de frío, viento todo el día. Y de repente cuando estábamos allá, te dabas cuenta el porqué de un montón de cuestiones que hacen al frío, al calor, al viento, a quizás estar 3 días sin bañarte, cosa que quizás no es normal para nosotros en Argentina, ¿no? O 24 horas con todo dándole a tal cual, o sea, laburo, ¿no? arrancábamos a las 7 de la mañana, dejábamos a la 1 de la mañana del otro día, comiendo sentado en el cordón, sin sombra, sin nada, una botellita de agua para prácticamente todo el día. Bueno, un montón de cuestiones que cuando entrenás, vos decís, qué necesidad de pasarla mal. Después te das cuenta que todo tiene un porqué. En el caso personal, lo que más nos impactó fue cuando llegamos el impacto visual. Nuestra brigada es una brigada que está tecnológicamente muy bien preparada, o sea, de repente nos colaboraba una brigada de Estados Unidos o de Qatar, que se bajaban. ¿Les colaboraba? En realidad todos colaboramos, o sea, a ver, a nivel bomberos no hay fronteras, no existen las fronteras como los países No. a nivel, se podría decir político, ¿verdad? Claro, Claro. A nivel bombero no existen las fronteras, la única diferencia es el idioma, porque bueno, hablamos distintos idiomas, pero a la hora de trabajar, ¿qué pasa? Nosotros pertenecemos a una brigada, se dice la sigla sería USAR, entonces todos entrenamos bajo el mismo protocolo de trabajo. ¿Esto qué significa? Que cualquier brigada certificada USAR del mundo entrenó de la misma forma que entrenamos claro, nosotros. Qué bueno eso, ¿eh? ¿Qué sucede con esto? No importa qué idioma hablemos, todos vamos a usar la misma estrategia y el mismo protocolo de trabajo. Con una simple seña, un silbato, ¿no? Ya estás entrenado para eso, Ya ¿no? todos sabemos qué hacer. Entonces, de cierta forma, el idioma no sería una barrera no hay un impedimento, tan importante, ¿verdad? Sino pertenecer justamente a ese Correcto, nos sistema, ¿no? pasó en un edificio de 8 pisos, que en la planta baja era una farmacia, donde, bueno, por diferentes situaciones del día había mucha gente en esa farmacia, y ahí nos asignaron ese edificio a nosotros como brigada, nos colaboraron otras brigadas y trabajamos muy bien. Vino una brigada con perros, vino una brigada de Estados Unidos con sensores. Bueno, trabajamos muchas horas, pero hicimos un muy buen trabajo ahí. Logramos encontrar víctimas, diferentes situaciones, ¿verdad?, que por ahí no vienen al caso, pero de las víctimas que por diferentes cámaras de seguridad habían detectado que estaban adentro, las encontramos a todas. Y éramos originalmente un equipo de 10 trabajando y en un momento del día éramos alrededor de 50 de diferentes países. Bien.
Así que en ese sentido las brigadas húsar están muy bien constituidas. Daniel, yo quiero volver un poco para atrás y preguntarte en qué zona te tocó trabajar, dónde fueron y volver a ese momento del impacto cuando viste la tragedia, porque quienes estamos acá vemos mucho, pero realmente es lo que vemos, realmente es la magnitud que vemos. No, o sea, no hay, es totalmente diferente. Bueno, primero, nosotros el campamento lo teníamos en La Guaira, Bien. ¿sí? Y nuestro punto de trabajo era todo el terremoto lo dividieron por zonas, que arrancaba desde la A, y sinceramente no sé en qué letra terminaba. Nosotros trabajábamos en la zona C, que eran muchos edificios en Caracas, y en algunos puntos prestábamos colaboración en la zona D, de acuerdo a cómo vayamos con nuestra tarea diaria. Sí. C y D. Específicamente nuestra tarea era en la zona C, no nos podíamos correr de ahí, salvo que el comando USAR nos mande a colaborar por diferentes situaciones a otro, pero era la zona D. La zona A estaba en La Guaira. Yo, por ejemplo, no conocía Caracas, pero nosotros de La Guaira estábamos a 20 kilómetros de la zona C, y esos 20 kilómetros eran 20 kilómetros de lo que preguntes. Total. De lo que preguntes. Ruinas, o sea, ¿no? Sí, edificios caídos, edificios con diferentes tipos de colapsos, rotos, pero Dani, todo muy roto. agregado a esto que te preguntó y que vas a comentar ahora, pero vos estimaste cuántos kilómetros en línea aproximadamente de destrucción. Nosotros calculábamos entre 40 y 50 kilómetros como mínimo. Sí, claro. porque... ¿Y edificios? Edificios, ahí hablaban de más de 300. Ya ascendió a 700. Sí. Y nosotros en el día 26 estábamos allá. El 24 fue el terremoto sobre las 6 de la tarde, los dos terremotos, mejor dicho. Porque en realidad el problema más grande fue que fueron dos terremotos con una diferencia de 26, 27 segundos cada uno. Y las características fueron muy diferentes de los terremotos. El primer terremoto movió los edificios, se podría decir, los lateralizó, para que se entienda. Y el segundo terremoto es como que si le hubieran pegado desde abajo, como si fuera un mazazo de abajo hacia arriba. ¿Qué hizo eso? Que los edificios que no colapsaron, no se terminaron de romper mucho, por suerte, ¿no? En el primer terremoto, en el segundo los destruyó. Y con una acción, se llama acción de terremoto vertical, porque los claro, implosiona, ¿no? Sí, y fueron los dos terremotos de unas características muy diferentes. Y para agregarle, el primero fue de 7,2 sobre la escala de Richter y el segundo de 7,5, que es muchísimo. Y para un segundo terremoto, de golpe fue más fuerte, o sea, es peor porque agarró todo muy deteriorado. Claro. Nosotros entrenamos, el campo de entrenamiento nuestro está muy bien preparado con respecto para entrenar para esto. Lo que pasa es que nosotros llegamos, cuando aterrizamos, nosotros para hacer una idea, el problema nuestro no era ir, sino aterrizar. Desastre. Teníamos que conseguir, claro. El aeropuerto, ¿no? Y el aeropuerto, nosotros aterrizamos en el aeropuerto del Ejército de Venezuela y en teoría era el lugar más seguro para aterrizar. O sea, llegamos y había medio aeropuerto seriamente destruido, ¿no? Entonces, ya el primer impacto es si este es el lugar más seguro, de las puertas para afuera, ¿cómo estará? Y cuando salimos de ahí, empezamos a ver todo, ya decimos, wow, esto está muy complicado porque tardamos 40 minutos en un micro que fue el que transportó los bolsos, bueno, todo nuestro equipo. En mi caso me ofrecí como voluntario para ir en el micro llevando los bolsos y el resto del equipo, en el micro fuimos 2 de la brigada, el resto del equipo fue en helicóptero para donde era el campo, nuestro campamento. Y nada, fueron 40 minutos de ruinas. Ay, qué locura. Entonces, bueno, el impacto visual ahí fue tremendo. Después, de cierta forma lo normalizás, o sea, quizás suena feo la palabra, pero con el correr de las horas normalizás la ruina, porque en realidad para donde mirás está en ruinas. Y tienes que trabajar ahí. Bueno, también nosotros entrenamos para, de cierta forma, como bloquear, ¿sí? O sea, lamentablemente, cero sentimiento y enfocarte en la tarea. O sea, porque tenés que realizar la tarea. Es tu trabajo, Daniel. Claro. Tal cual. Trabajo profesional. Tal cual. Nuestra tarea es muy específica.
tenés que bloquear todos los sentimientos, enfocarte en lo que tenés que hacer, buscar, buscar, buscar. Imagínate que a todos los edificios que fuimos estaban los familiares y amigos en la vereda de las posibles víctimas, ¿sí? Y nada, o sea, es re triste, es re impactante y tenés que... Y tenés que seguir, tenés claro, que seguir. o sea, agachar la cabeza, tratar de no escuchar. Seguramente has compartido con otras profesiones, por ejemplo, médicos que han estado recibiendo víctimas destruidas y que han tenido que trabajar, a veces hasta con quirófanos móviles, ¿no? Bueno, nos pasó a trabajar en Caracas, enfrente de... La zona nuestra estaba el Hospital del Ejército, ahí Sí. está ahí. Wow. Avenida del Ejército, o algo así que se llama la avenida. Y bueno, yo recuerdo en un momento estábamos muy cerca de encontrar una buena cantidad de víctimas y empezamos a necesitar muchos voluntarios para retirar escombros. Y era poner 3 cacotitos en un balde y hacer cadena y cadena y cadena y sacar baldes. Y en un momento apareció mucha gente con ambos, ¿no? Del hospital, claro. Claro, era toda gente que estaba en los hospitales móviles del ejército, en realidad eran todos médicos y había de todas las especialidades, entonces como que... En ese Empezaron momento, a laburar. sí, y me tocó estar a cargo ahí, ese día estuve casi todo el día a cargo de todo lo que era la logística del equipo, entonces como que a los médicos les decía, no se ensucien, no se lastimen, más vale no lo hagan. Y Sí. yo digo, son esenciales, ¿no? O sea, Claro. no se pueden lastimar los médicos. No podemos darnos ese lujo porque son los que después... Está la salud, ¿no? Hay gente que no se puede lastimar, la tenés que cuidar como oro. Los médicos ocupan ese grupo. Ustedes Y tampoco, ¿eh? Está bien, pero nosotros quizás somos los que se meten ahí adentro, Sí, ¿no? Claro. sí. Bueno, al contrario, nos dijeron, no, nos ponemos acá a trabajar y trabajaron a la par nuestra. Y la verdad que fue primero muy raro de ver, después muy, muy lindo, porque toda la comunidad venezolana fue increíble cómo se comportó con nosotros, cómo su actitud, ¿no? A la hora de la colaboración, una población que no tenía para comer, por ejemplo, y nos quería convidar su comida, por Claro. ejemplo. Entonces, y toda esa prestación. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estefi, le vamos a preguntar a Dani, porque esto que está comentando justamente fue parte de su vivencia, ¿no? Sí. Trabajando con una cantidad de brigadistas, de rescatistas, gente que eran vecinos y que les llevaban comida, y resulta que de golpe ustedes creían que eran voluntarios y quizá eran familiares que tenían víctimas abajo de los escombros, a veces sabiendo que podían estar con vida o quizá no, pero a pesar de eso colaboraban con la comida para ustedes, ¿no es así? Vamos al próximo y en el próximo bloque nos contá, Dani, Bien. ¿eh? Pausa publicitaria y seguimos en Ala de Esperanza. Bueno, continuamos en este programa sobre Venezuela, las consecuencias físicas, estructurales, emocionales de este sector de nuestra América y el dolor que muchas veces pasaron quienes como rescatistas, en el caso nuestro, en el caso de Daniel, o como venezolano, en el caso de Estefi, desde muy lejos, por supuesto, a veces soportando, a veces imaginando, porque realmente cuánto de imaginación, vos lo planteaste, Estefi, ¿no? Es decir, ¿es real o hay algo que por ahí pasa? Pero bueno, seguimos comentando este tema, Dani. Cada cosa que pasás, indudablemente, es algo que a vos no se te borra y volverá seguramente en alguna noche en que te costó dormir, ¿no? Bueno, Pensando mira, en esto, ¿no? lo personal, primero, cuando estábamos allá, cuando te acostabas a dormir, dormías. Sí. O sea, me pasó lo de nunca que bueno, mucho calor, el sol... El cansancio. nosotros decíamos, el sol sale enojado acá porque a las 7 de la mañana es fuertísimo. Te da con todo, sí. Nosotros dormimos en carpas y nos levantábamos a las 6:30, pero decíamos,
me acosté a dormir capaz que 2:30 de la mañana y decía, bueno, me quedo dormido. No, era imposible con respecto al calor. Después, nada, durante el día era quizás a veces descansar un ratito donde podías, pero siempre hicimos mucho hincapié en el pueblo venezolano bueno, nosotros conocemos nuestra cultura, donde como bombero voluntario me pasó muchas veces, no solo en Trenquelauquen, en un montón de ciudades que tuve la suerte de prestar servicio, donde nos trataron alguna que otra vez, nos trataron un poco mal, por diferentes motivos, que yo digo, cada persona tiene su situación Sí, de sin por duda. qué se incendió, por qué el accidente. Nosotros intentamos hacer una solución y acá en Venezuela fue algo increíble que nos brindaban una ayuda, una colaboración, un vaso de agua, una comida, un abrazo y En después situaciones límites, realmente. sí, pero ¿no? después nos dábamos cuenta que quizá nos pasó varias veces. Nosotros, por ejemplo, nos asignaban un edificio, por así decirlo, o una cuadrícula. Cuando llegábamos al edificio X, teníamos que avisar al comando que estábamos ahí y pedir autorización para entrar. Todo tiene un orden, ¿no? O sea, en el comando tienen que saber que 10 brigadistas entraron, o sea, queda todo registrado. 15 y 45 horas entran 10 brigadistas a trabajar, entonces tiene un orden para buscarte porque cada cierta cantidad de tiempo tenés que dar el reporte de que estás bien, Claro. para emitir tranquilidad o alerta. Bueno, en ese transcurso de esperar la orden, el permiso para entrar, aparecía gente que te ponía a charlar y en una oportunidad apareció una persona mayor y un matrimonio, mejor dicho, y el hombre me dice, argentino, en mi chaqueta tenía la bandera, ¿no? Argentino, sí, bueno, me dice, yo conozco la cancha de River, de Boca, empezó a hablar de fútbol, me nombró un club de fútbol, yo de fútbol no entiendo mucho. Como que ahí en Caracas era bastante famoso, entonces había venido a jugar Copa Libertadores a Argentina, a la cancha de River. Bueno, empezamos a charlar de fútbol, se hizo una charla re distendida que habrá durado no más de 10 minutos. Nos autoriza para entrar, le digo, bueno, que me disculpe, que tenía que entrar, y me dice, bueno, dice, si llegás al octavo C, está el cuerpo de mi hijo ahí adentro. Y yo le digo, bueno, señor, pero quizás no está, o recorra las salitas, o sea, como que empezás a tratar de sortear la situación. Y me dice, no, en el momento del terremoto yo estaba hablando por teléfono con él, está en su departamento. Y era un edificio de 18 pisos que estaba totalmente caído. Y te quedás. No sabe qué decir. No sabes qué decirle, pero él nos dio palabras De aliento, ¿no? de aliento, es decir, inclusive nos dijo, dice, yo le quiero dar una sepultura, dice, yo ya sé que con el correr de los días, bueno, nos empezó. Bueno, nada, entramos al edificio, localizamos víctimas, no llegamos a localizar al hijo de esta persona, salimos, o sea, así, no podés ni mirarlo, y nos agradeció. O sea, fue difícil y raro. O sea, como esa situación hubo un montón de una señora que también nos convidó de comer y nos obligó a comer en un descanso que tuvimos. Porque hasta los descansos eran muy calculados, o sea, tenías que descansar, o sea, el descanso en realidad era alimentarte, pero quizás habíamos arrancado a las 7 de la mañana y era alimentarnos a las 5 de la tarde. Y hasta para descansar esos 30 minutos y alimentarnos teníamos que dar una zona segura. Una zona segura es, por ejemplo, la altura del edificio próximo a derrumbarse era una altura y media, ¿no? O sea, si el edificio mide 20 metros, la zona segura Media son más. 30 metros a la distancia, pero a 30 metros tenés otro y otro y otro y una planta inclinada. Entonces, hasta la zona para de repente decís, comer algo, un sanguchito tranquilo. Rápido. Era rápido, pero era buscar una zona. Bueno, todos los días era también como no podés relajarte en ningún lado y apareció una señora también que nos obligó a comer, había hecho como unas papas muy tradicionales, de ahí no me acuerdo el nombre. Y bueno, comimos una cada uno también, era como sacarle su comida y cuando terminamos nos dijo, hace 3 días que estoy en la puerta de este edificio porque está la familia de mi hijo adentro. Y así te pasaba en todos. O sea, después normalizamos también una situación Claro. rara donde en todas las puertas de los edificios había familiares y amigos. O sea, también por nuestro lado decir, bueno, es lógico. Y sí, esperando, O sea, ¿no? claro.
Y nada, después también normalizar que toda la gente se quedó sin casa. Claro. Lo que vos decías hoy arrancó -10, me lo Sí, dijo una sí. persona de Venezuela. Yo le digo, bueno, señor, ahora como se puede hay que arrancar. Y él me dijo, lo que pasa es que yo ya tengo 50 años, yo ya arranco -10. También caes en esa otra realidad. Nuestra tarea es muy específica, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, pero cuando mezclas La parte humana, emocional. la parte emocional, entonces también ahí te das cuenta por qué los entrenamientos donde entrenamos mucho la psicología en la emergencia, que sería Claro. nuestra especialidad, es aprender a bloquear un montón de situaciones y a la noche intentar desbloquearla para aliviar todo eso, para las 4, 5, máximo 6 horas, arrancar 18 horas de nuevo de bloqueo y desbloquear. Y bueno, después volver a tu ciudad y tratar de estar un par de días con asistencia de algún psicólogo de Psicológicos. confianza. Tienen, en o- el cuerpo tienen aporte psicológico. Nosotros acá, en ¿no? nuestro cuartel de bomberos tenemos el aporte de una psicóloga que me tocó conocer a través de un amigo que se interiorizó y que quiso también brindar su servicio de forma voluntaria en el cuartel. Ella trabaja de forma voluntaria con nosotros hace un par de meses, así que como que nos vino también Claro. muy justo. También la federación tiene el aporte de psicólogos que ya trabajan muy específicamente en la emergencia, o sea, psicólogos muy entrenados en la emergencia. Así que bueno, estaba en lo personal como que estuve... Contenido, ¿no? Sí, Porque, pero bueno, sí. también ni hablar la familia, ¿no? O sea, que yo siempre los nombro. Gabriela. Sí, Gabriela, bueno, Tu mis señora, hijos, claro. Gabriela, mi señora, y mis hijos que... El resto de la familia también, lo que pasa que en mi casa lo sufren ellos. Claro. Siempre digo lo mismo, si no es el apoyo de la familia, no puede ser, existirían directamente los bomberos voluntarios. A mí, imagínate que nosotros nos convocaron el 25 para irnos y el 25 era mi cumple. Y yo le contaba a mis amigos, o sea, siempre como que lo armo yo a la fiesta, o sea, la cena, Sí, siempre festejamos de reunión noche. amigos, ¿no? Claro, reunión de amigos y Y de familia, como familia, que juntamos sí. todos, somos Sí, una banda. sí. Y este año, por diferentes situaciones, le digo a mi señora, no lo armás vos, le digo, porque yo la verdad que tengo un montón de cosas, bueno. Y estaba armando todo y 4 de la tarde agarré un montón de ropa, la puse dentro. Como brigada ya tenemos el bolso, o sea, nosotros tenemos un bolso preparado donde tenemos un montón de cosas y en realidad al último momento le agregás 2 o 3 prendas más. Pero bueno, 4 de la tarde fue agregarle 2 remeras, un par de medias, calzoncillo, un pantalón más al bolso que tengo ya listo para la brigada, que puede estar un año sin tocarse o de repente lo tocas una 2 vez veces mes. por año. Claro. Sí. Y nada, le digo, bueno, me voy. Y se quedó con Con Todo el todo. cumpleaños, todo. Sí, claro. sí. O sea, un par de familiares tuvieron cena a la noche. Le digo, no me pasé ni una foto porque me muero. No, sí. Pero bueno, o sea, la familia, imagínate mi señora, o sea, me despidió recontenta, pero por dentro yo asumo que no estaba Claro. demasiado contenta. Qué bueno eso que decís, ¿eh? Pero sí, Gabriela, mis hijos, bueno, mi mamá, mis hermanos y mi familia por parte de mi esposa, en ese sentido de 10. El grupo de amigos, porque ahí llamar a un par de amigos y decir, mirá, bueno, mi señora, creo que tenemos todo más o menos solucionado, pero si necesita algo me tenés que ayudar. Claro. El cuartel de bomberos, con todas mis actividades que tengo que realizar en el cuartel, yo estoy a cargo de capacitación del cuartel, a cargo del curso de ingreso, a cargo de la escuela de cadete, entonces en una hora decirle, como yo te digo, Coqui, hacete cargo de esto, Sí, Steffi, claro. hacete cargo de esto, dejarle, digo, te llevo la compu a tu Delegar. casa, claro, te llevo la compu a tu casa, le digo, y fíjate que en la compu te dejo Dejar este todo archivito. organizado, ¿no? Claro. Sí, claro, en En una tiempo hora, o sea, récord, ¿sí? como brigadista como que tenés un montón de... O sea, yo en mi compu tengo como cositas armadas para tipo emergencia. Pero bueno, también tenés que tener a quién dejárselo. Sí, Claro. 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 Confianza. El jefe del cuartel que, por ejemplo, estaba continuamente que si mi familia necesitaba algo, porque bueno, pueden surgir... Claro. Como surgen cosas, le pasó a Venezuela, pueden pasar acá. La vida acá continúa de algún modo. Tal cual, y bueno, Héctor en ese sentido
quédate tranquilo que lo que necesite tu familia vamos a estar, la comisión directiva también. En ese sentido, o sea, como que también todo muy, muy hermanado. Así que nada, también te da tranquilidad para estar allá y poder enfocarte en el trabajo. El teléfono trataba de no usarlo. Claro. Yo, bueno, me levantaba a la mañana, dejaba el teléfono en el bolso, en el campamento y salía sin teléfono para no distraerte. Yo, bueno, no sé, cuando vuelvo a la noche tengo 100 mensajes y puede haber cualquier cosa. Volver a la noche, descomprimir, agarrar el teléfono, hablar, bueno, con 3 o 4, hablaba con 3 o 4 personas específicas y nada más, que ellos después transmitan la información. Claro. Con los medios no hablaba, o sea, después, bueno, cada uno le fui diciendo, bueno, disculpame, mirá, pero bueno, no hablaba con nadie. Trataba de no consumir nada de información. Bueno, un montón de estrategias que se van, el descanso, la alimentación, hay un montón de cositas que hacen también a la parte psicológica estar bien alimentado en horas puntuales. Si tenés, no sé, de repente frenar a comer 30 minutos era comer en 10 y dormir 20, pero dormir 20 al rayo del sol y me dormía. Claro. Pero también hacia la parte psicológica. Son varios puntitos que si los vas siguiendo, si lográs conciliar todos esos puntos, es como que te da el parámetro que vas bien. Bien. Y Daniel, además de estas historias tan complejas que comentabas, de toda esta parte de tu preparación, también había que lidiar con quizás una característica más, que eran las réplicas continuas. ¿Cómo era eso? Porque era una zona de desastre, continuaban miles de réplicas y bueno, la gente seguía bajo escombros. ¿Nos contás en el próximo bloque? Vamos a ir a Sí. una pausa. Tremendo esto que te planteó Steffi, ¿eh? Bien. Bueno, pausa publicitaria y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza. Estamos con Daniel y con Steffi comentando un poco esta situación que está viviendo Venezuela y, bueno, lo vivido a través de estos 2 terremotos que destruyeron gran parte del país y, por supuesto, gran parte de la familia venezolana. Dani, una preguntita que te había hecho respecto de estos movimientos, ¿no? Sí, que ha de las habido, réplicas. Steffi. Bueno, con respecto a réplicas, tuvimos varias. Hubo varias de 2,5, 2,7 que son... Sobre las anteriores encima, ¿no? Sí, También lo que pasa es que esas réplicas son bajas. O sea, quizás en algunos lugares, me pasó por ejemplo estar en México y son súper normales, la gente le vibra el teléfono, te llega como el aviso y miran el teléfono y dicen, oh, 2,5, siguen como si nada. Sí. Y yo decía, uy, esto va a temblar. Y como que estaba reasustado. Ahí como que también me acostumbré a que un 2,5 era normal. Acá el miedo era que ya estaba todo flojo, se puede Claro. decir. Pues bueno, tuvimos varias de 2,5, que no pasó nada. También hay que aclarar que nosotros, por eso yo decía, la brigada de tecnología estamos muy bien y nosotros tenemos unos sensores, unos dispositivos que cuando vamos a entrar a un edificio a trabajar, los colocamos en algunos puntos específicos. Son dispositivos que son sonoros y lumínicos. ¿Qué hace esto? Si hay una réplica, el dispositivo no detecta la réplica con X cantidad de tiempo de anticipo. Pero si hay una réplica y se mueve el edificio, el dispositivo activa una alarma lumínica, o sea, como si fuera una baliza, Sí. y un sonido, como si fuera el sonido de la ambulancia, ¿no? ¿Y el dispositivo dónde está ubicado? Nosotros lo colocamos en algún punto específico del edificio que vemos seguro. Ah, claro. Ok. Tiene un sistema para, no sé, de repente agarrarlo a una reja o adherirlo a la pared. Claro. ¿Qué hace este dispositivo? Nos avisa que Claro. que el edificio, o sea, un mínimo movimiento del edificio, pero mínimo, Ya le está muy, indicando. muy despacio nos indica. Entonces nos evacuamos de una forma, también todos los rescatistas, brigadistas, tenemos un silbato y por eso digo, o sea, las brigadas USAR no precisamos hablar inglés o cualquier otro idioma, sino que, por mismo ejemplo, código, claro, ¿no? en este caso con un código de X cantidad de silbatazos, uno es quedarte quieto, 2 es continuar, 3 es tal cosa. Entonces, cuando son un montón de silbatazos continuos, es evacuarse. O sea, cuando alguien es muy continuo y muchos, evacuarse o ponerse en zona segura. Claro. ¿Sí? Porque a veces en el sector que estás no llegás a salir a la vereda. Entonces,
Por eso volvemos a el avisar, pedir permiso, que nos habiliten a entrar. Van a entrar X cantidad de brigadistas a un edificio, porque después hay que buscar, o sea, lamentablemente, si pasa algo, tienen que buscar 10 brigadistas. O sea, el comando tiene que saber que entraron 10, 5 o 1. Claro. ¿Está bien? Para saber cuántos, Rescatar otra cuántos vez, buscar. claro, cuántos O buscar. sea, porque de repente entran, encuentran 2 y entraron 3. Claro. Y se enteran 3 días después que entraron 3. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos esos dispositivos, pero después en el campamento nos pasó varias veces. Un día hubo uno de 4,7 y nada, nos estábamos levantando y un par de compañeros se levantaron corriendo porque se nos vibró el cátere. Y nosotros que ya nos habíamos levantado, como que el piso se movió y ese sí como que asustó porque fue Más bastante fuerte, elevado. Más fuerte, claro. Y como que dijimos, bueno, menos mal que no estábamos adentro del edificio o de algún lado, porque vos decís, capaz que... Después nos enteramos que 1 o 2 edificios habían caído En ese. por ese movimiento. Pero A sí. la estadística no movió la aguja porque eran mucha cantidad de edificios, pero bueno, por suerte no había rescatistas en esos edificios, así que bueno, ahí fue suerte, Claro. exclusivamente suerte. Tremendo escuchar eso, ¿no? Debe ser tremendo. Sí, sí, La bajada, la destrucción de un edificio, sobre todo pensando que viene gente también, ¿no? Sí, sí, ya el hecho de estar dentro de un edificio y que se activa el sensor y que se mueva, claro. salimos con una velocidad que desconocías que Tremendo, tenías. claro. Claro. Pero bueno, toda la situación es... Aparte como que no estamos pensando en eso, porque si estás pensando en eso no entras. No, Claro. claro. O sea, Son- si pensás que vas a fallar o que te va a pasar algo, entras con Son miedo. cuestiones espontáneas, te aparecen y tenés que resolverlas, ¿no? O de repente sí, 3 silbatazos o más, Sí, salís corriendo. salís, Claro. claro. O te metes en un rinconcito. Nosotros hay lugares que le decimos triángulo de vida. Bueno, los lugares donde tenés más chance de no lastimarte. Daniel, y hay una situación que me parece que puede pasar desde el punto de vista de ustedes, ¿no? De todos los rescatistas, como el momento más emotivo, que es el momento de silencio generalizado. Contanos un poco eso, alguna vivencia que hayas pasado y para qué sirve. Bueno, primero, para detectar víctimas lo que necesitamos es silencio, pero no solo silencio, o sea, que ni siquiera un auto en marcha, una moto Nada. en marcha, es un silencio absoluto. Y se hace, es una técnica, la técnica que usamos primero es tipo de llamado y escucha, todos en silencio, se habla en voz alta, casi gritando, explicando que primero somos la brigada, en el caso nuestro somos la Brigada Argentina 13, que vinimos a ¿Te colaborar. tocó a vos ser parte Sí, sí. de eso? ¿Sí? Y Era- hablabas era- fuerte para que te sí. escuchen. Puntualmente era lo que nos tocó hacer a nosotros. Para trabajar ordenado se trabaja, se podría decir, en forma escalonada. Una brigada hace búsqueda, Claro. localización y rescate solo si están fáciles de sacar, ¿no? O Si sea, no no- están muy atrapados. Si no, la segunda brigada. Ya iría, Claro, ¿no? entonces a nosotros nos tocó esa tarea. Después había por ejemplo, localizábamos una víctima, reportábamos al comando, teníamos, o sea, es todo muy ordenado, muy estructurado Importante. y es demasiado Sí, importante hacerlo claro. bien, porque nosotros también, porque nuestra tarea era específicamente esa y era, una vez que lo hacíamos, por ejemplo, en su totalidad en un edificio, era pasar al que sigue. Entonces no podíamos perder demasiado tiempo, quizás intentando sacar una víctima, ¿no? Que estaba demasiado atrapada y esa tarea le correspondía a la brigada que seguía. Entonces nosotros teníamos que pasar el reporte al comando, explicar cuán atrapada estaba, hacer un cálculo por ejemplo, hasta un cálculo en toneladas de cuántas toneladas de Es lo que te iba a cemento, de hormigón preguntar. tenía Y encima. un poco por la detección diferente en cuanto al acústico, al sonido. Ustedes más o menos tienen idea de la profundidad donde están, ¿no? Claro, los sensores que tenemos nosotros... ¿Eran de ustedes o eran de Nuestra brigada Estados tiene... Unidos? No. Nuestra brigada tiene un equipo, por eso digo, tenemos muy buena tecnología. Nosotros tenemos ya sea la masa y el cortafierro, otros dispositivos para romper y una tecnología que se adquirió en España, una tecnología pero muy avanzada, muy buena. Y entre otras cosas, o sea, cámaras, iluminación, monitores y también unos sensores que detectan movimiento
y son muy, Calor muy puntuales. también otro, ¿no? En realidad sí, pero los que tenemos nosotros detectamos movimiento, porque Movimiento. nosotros intentamos localizar el ruido de la respiración o quizás de un movimiento, de un golpecito del dedo de una víctima en el piso, por ejemplo. Daniel, nos quedamos, quiero que lo complete, un poco este tema. Somos la Brigada Argentina, así. Claro. ¿Qué le comentás o Bueno, qué nosotros, largás? claro, como nosotros ahí premisa? lo que le solicitamos Sí. es que si Todo hay silencio, alguien ¿no? con vida, claro. Primero lo que tenemos que lograr es que nadie hable, Bien. que ahí teníamos mucha colaboración, ya sea del pueblo, pero nosotros El nos movíamos. ejército. Sí. El ejército estaba en la calle en todos lados, pero Ayudando, pero ¿no? ayudando, claro. Yo digo, no es lo mismo decir está el ejército que la gente empieza que están reprimiendo, Sí, ¿no? Sí. Y acá el ejército estaba colaborando. Y en seguridad de ustedes también, ¿no? Tal cual. A nosotros a nivel seguridad teníamos a Policía de La Guaira, Ajá. que nos colaboraba mucho a nivel seguridad, pero al contrario, trabajaban mucho a la par nuestra y en realidad también nos ayudaron mucho cuando le decíamos, necesito gente que nos ayude. Claro. Salían afuera y decía, colaboren y aparecían necesitaban un montón. 20 y venían 50, ¿no? Nos conseguían, sí, Qué 50, va, 100. qué Importante. respuesta, ¿eh? Pero bueno, ahí con respecto a la llamada, es un llamada y escucha, se Sí. dice, porque en realidad nosotros hacemos el llamado. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haces? Nosotros decíamos, bueno, explicamos, somos la Brigada Sí. Argentina 13, si hay alguien con vida, por favor que haga un ruido o hable. Entonces ahí todos en silencio, si escuchás un ruido o un sonido, ¿no?, de la voz de alguien, ahí ya empezamos a activar nuestro protocolo. Cuando no se escucha nada, hacemos varias secciones de este tipo de llamado con una voz bastante, o sea, se intenta gritar. Muy Claro. fuerte. O sea, hay, sí. hay realmente que gritar. Nos vamos moviendo por distintos lugares, en este caso de los edificios, que fueron los que nos tocó trabajar a nosotros. Nos vamos moviendo por distintos lugares y si escuchamos algún sonido, ahí ya activamos todo el sistema de sensores. Ahí movemos los sensores. Los sensores que tenemos nosotros son muy, pero muy sensibles. Entonces ya ahí necesitamos que a 100 metros a la redonda ni siquiera una moto esté en marcha. También era todo un dispositivo hacer que todo el mundo deje de transitar, que no muevan. Y esos sensores, para que se den una idea, a 2 metros de profundidad detectan el zumbido de una mosca. Claro. O sea, son muy, muy sensibles. Por eso necesitamos que nadie haga ruido. Bueno, una vez que localizamos algo así, te da un promedio de la profundidad, 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros. Y cuando hay, por ejemplo, varias víctimas bajo los escombros, ¿cómo detectás en forma individual los lugares? ¿No? Bueno, este sistema de sensores se utilizan de a 3 y es como que armás un triángulo, empezás armando un triángulo grande y como que empezás a Dentro de achicar ese el área. triángulo. Ah, Claro. Vos escuchás un ruido dentro de ese área y empezás a irte para, vamos a suponer que el sensor detecta 2 o 3, primero te empezás a ir hacia 1 y localizás el punto. O sea, cuando se juntan los 3 sensores, quizás en un triángulo de 30 centímetros de cada lado, ahí ya marcás y decís, bueno, acá abajo probablemente tengamos algo, te dirigís hacia el otro sonido y ahí empezás a marcar áreas. Una vez que tenés todo marcado, ahí ya empezás las estrategias de búsqueda, que son muy específicas, es decir, romper y ir para abajo. Romper ya significa estabilizar, bueno, distintas herramientas que funcionan. Martillos, eso rotativo, Claro, ¿no? martillos pueden ser neumáticos, Neumáticos, claro. O martillo, por ejemplo, a explosión, o sea, que se manejan con algún motor, algún dispositivo, eléctricos. ¿Todo Bueno, nuestro, todo argentino, sí. Dani, eso? Nuestra brigada es autónoma. Todas las brigadas Qué USAR bárbaro, son autónomas. sí. Pero porque también hay un tema. Nosotros cuando vamos por ejemplo, en este caso a Venezuela, nosotros fuimos a ayudar. No le podemos llevar problemas. Claro. O sea, no podemos llegar a Venezuela y decirle, bueno, mira, necesito agua, necesito comida, necesito mi desayuno, No. necesito electricidad. Entonces nosotros llevamos nuestro agua, nuestra comida. La brigada tiene nuestro médico, tiene enfermeras, tenemos todo equipo de comunicación, grupos electrógenos. Bueno, somos completamente autónomos, llevamos el desayuno, la cocina,
todo. Grupos de electrógeno a veces con necesidad de combustible que no es fácil de conseguir, ¿no? En realidad, el único problema que hubiéramos tenido, que no lo tuvimos, era que en el avión no podés transportar bidones, por ejemplo, con nafta o cilindros de gas, ¿no? Garrafas, como le quieran llamar. Entonces, cuando llegamos a Venezuela, el primer problema a sortear era, por ejemplo, gas para cocinarnos y... Combustible para los grupos de electrógeno. Nafta, se podría decir, para los grupos de electrógeno. Pero viví una situación que fue rara, porque en realidad el día que me tocó estar en logística, cuando te toca estar en logística, te piden una barreta, la tienen que tener, te piden... Tenés que resolver todo. Tenés que resolver. Bueno, teníamos que entrar a un edificio, habíamos localizado 4 víctimas, teníamos que entrar a trabajar. Entrar a trabajar es generar estabilizaciones, las estabilizaciones se hacen con madera. Me dicen, necesito 10 tirantes de tal medida, 30 tablas de tal medida. Yo digo, bueno. Eso lo planteas vos, Daniel. Me lo plantea el que está a cargo de... nosotros no manejamos... de la tarea y vos como logística. Claro, yo estoy a cargo ¿no? de logística, el que está a cargo del equipo de trabajo... ¿Y cómo se para conseguir madera en un desastre? Bueno, lo agarro a... Yo me protegía con José, que era el jefe, ¿no? El jefe de policía, ¿no? Que nos acompañaba. Bueno, le digo, José, necesito... Conseguirme 20 ciudadanos venezolanos. Y le digo, cuando veníamos para acá yo vi que a 2 cuadras había una casa de 2 pisos, se había caído y tenía techo de chapa, le digo yo. Dice, bueno, Daniel, ¿qué hay que hacer? Tomá estas 2 tenazas, estos 2 martillos, que saquen todos los tirantes. Agarró, pegó 2 silbatazos, consiguieron, consiguió como 50 voluntarios que arrancaron a sacar madera. Bueno, ahí también me encuentro con la dificultad. Me dicen que iban a usar el grupo electrógeno, ya lo habíamos estado utilizando durante toda la mañana y tenía poco combustible. Y yo digo, ¿pero cuánto tiempo? No, el grupo electrógeno tiene que estar en marcha 6 horas. José, le digo, ¿cómo hago para conseguir nafta? Porque por mi cuenta la estación de servicio que nos daba estaba como a 30 minutos en camioneta. No llegaba, claro. Y yo digo, pero son 30 minutos para volver, o sea, te daba 1 hora y pico de nafta, el equipo estaba medio... Le digo, José, frename todos los autos que pasen. Un poquito cada uno. Sí, le digo, tomá esta manguera, llename este bidón. Y me dice, me dice, vení que quizás a vos te van a hacer... Bueno, resumiendo, frenó el tránsito, le golpeábamos el vidrio, le digo, necesito sacarte 1 litro de nafta lo que del quiera, tanque. ¿no? Y se bajaban, abrían el tanque... Y muchos decían, saca un poquito más, no, 1 litro de cada auto, estoy bien. Tenía un bidón de 20 litros, había un montón de autos. Pero bueno, tremendo. Y por eso yo digo, el pueblo venezolano fue increíble porque de repente había gente que después charlando me decía, estoy buscando a mi familia y es como que vas de hospital en hospital, ¿no? De clínica en clínica. Y ese litro de nafta hacía la diferencia ese día para ellos. Mirá vos, una vida, ¿no? Claro, y nos lo dieron a nosotros por el objetivo común. O sea, para generar las estabilizaciones, una vez que tenía la madera tenía que generar los dispositivos de inmovilización. O sea, no podés entrar a martillar adentro del edificio. Claro. Y había, de los pueblos vecinos o provincias, no sé cómo le dicen allá. Los estados. Estados vecinos. De repente veías camionetas como que muy grandes, con cúpulas, con mucha gente. Ingenieros. Y eran, claro, eran arquitectos, ingenieros, muchas personas de obra. Qué va. Que venían a colaborar. Y cuando veo veo 3 camionetas que como eran muy características, eran todas muy iguales. Le digo, José, frenámela, le digo que deben tener herramientas y esa gente es de obra. O sea, si yo le digo, armame esto con esta madera, me lo van a armar. Lo frenó, bajaron y le digo, muchacho, me presento, se presentan y le digo, les dibujo en un papel lo que necesito. Le digo, ¿ustedes tienen herramientas? Y en 10 minutos estaban cortando, bajaron su grupo electrógeno, cortando, martillando. Yo le digo, yo tengo clavo, no, tenemos. Bueno, cuestión que sacando la cuenta rápida, yo decía, en media hora armamos un equipo de 150 personas. Increíble. Para... Qué barro. Y de las 150, nosotros éramos 20, los otros 130 eran venezolanos. Claro. Que tenían amigos o familiares víctimas del terremoto, que también... Sí, es un agregado, pero de todos modos... vamos a tener que ir a una pausa. Realmente
cuesta cortar, ¿no, Steffi? Pero bueno, también nos interesa un poco tu campaña, ¿no es cierto? Me parece que es muy loable este trabajo que desde el Trenque, viste, ha generado la posibilidad de una ayuda que siempre es importante, ¿no? Nos vas a contar, Steffi. Vamos a ir a una pausa publicitaria y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza, tema Venezuela hoy, con todo lo que estamos escuchando, testimonial, vivencial, con mucha emoción realmente y mucho dolor, ¿no? También Trenquelauquen pudo aportar, pudo mostrar su lado solidario, que siempre está presente. Steffi, vos fuiste un poco la encargada, la generadora, ¿no es cierto?, de esta situación y lo planteaste muy claramente. Yo desde acá de Trenque tengo una alternativa para ser útil y desde allá quizá tenga otro rol. Claro. ¿Dónde soy más útil? Y dijiste, quizá de acá sí. ¿Qué fue lo que generaste, Steffi? Bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Trenque? Claro. Bueno, en un principio esto de no saber qué hacer desde aquí, si ir o no ir, y ahí un poco, bueno, dono desde Trenque, pero ¿qué hago? Recojo insumos, pero ¿cómo los llevo hasta Venezuela? Además, sí habían centros de acopio en Buenos Aires organizados para llevar cosas, el tema era que no nos daba el margen de tiempo para hacer esto en Trenque, mandarlo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Venezuela. Entonces ahí opté por lo más rápido, lo más inmediato, que era dinero. Está bien, claro. Después, bueno, también Venezuela viene de una crisis institucional, también hay que un poco cuidar esto de los donativos, que lleguen realmente a las manos más necesitadas, por eso, hablándolo con mi papá, que está en mi ciudad, Está allá, sí. Sí, me decía, lo mejor que puedes hacer es encontrar a alguien que esté en La Guaira, mandarle el dinero, que esa persona compre cosas y las lleve a los refugios o a las zonas afectadas. Entonces, en Venezuela cuando vivía tenía una ONG con una amiga y... ¿Cómo se llama la amiga? Jelly. Jelly. Sí. En ese momento me acordé de inmediato de ella, le escribí y me dijo, voy saliendo para Caracas, ya estoy en la ruta. Le dije, bueno, yo necesito esto, voy a recoger dinero acá, te lo mando. Hablé con una casa de cambio que funciona en Buenos Aires, que son venezolanos y no me cobraban comisión. Me dijo, yo me encargo. Entonces ahí empecé una colecta que alcanzó los 4 millones de pesos y mandamos todo. Ella se encargó de comprar 22 carpas que podían alojar hasta 126 personas y también hicimos 100 mochilas para chicos con cepillos de dientes, pasta dentales, bueno, también lápices de colores, porque a mí me preocupaba en ese momento que las infancias tienen que seguir siendo infancias. Y ella también iba mucho a estos refugios y preguntaba a los niños qué querían. Y los niños decían pelotas. Pelotas de fútbol, claro. Porque hay un montón de niños para jugar, entonces también hicimos unas compras de pelotas. Ella está muy involucrada en el tema, se desvaneció en el medio por este impacto visual del que comentaba Dani. Y yo hablaba mucho con ella de, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Me decía, bueno, quizás también estar aquí no es fácil. Y es esto, quizás podamos trabajar juntas, claro, para yo desde Trenque y hacer ella un puente, ya, ¿no? Sí, construir algo. Claro. Y hoy todavía seguimos, ya estamos por hacer la tercera compra. ¿Te sorprendió la solidaridad del pueblo de Trenque? Sí, por supuesto, me sorprendió. Ahí entiendo mucho por qué llegué hasta aquí, porque esta es mi casa. Y me sorprendió también la respuesta de los medios de comunicación, el apoyo y sobre todo la confianza, porque entiendo que no es fácil donarle dinero a una cuenta personal de alguien que no sabes quién es. Claro. Y en mi caso no tuve ningún tipo de problema, al contrario, gente en anónimo se acercaba al diario, o la radio lo difundía y era muy lindo ver eso también, la respuesta de Trenque. Sabiendo que la confianza no se pide, sino que se gana, Steffi. Sí. Entonces eso es muy importante, ¿no? Sí. Realmente. Claro. Realmente yo lo sentí mucho como, yo siento que uno, también eso era una de las preguntas para Dani, ¿no?
yo creo que el venezolano quedó muy afectado a raíz de esto, tanto afuera como los que están allá, una especie de duelo o de luto constante. Y creo que en mi caso, lo que hizo Trenque conmigo fue un abrazo. Es como, tranquila, si tú decides hacer esto, nosotros te vamos a acompañar. Y yo creo que es de las razones por las cuales un poco me mantuve de pie, ¿no? Saber que contaba con Trenque. Yo creo que sí, fue una carga emotiva que te Sí, motivó, ¿no? sí, totalmente. Yo pensaba, vos hablaste de los chicos, hablaste de esa pelota de fútbol, el niño tiene que seguir siendo niño, disfrutando, digo yo. El tema de las escuelas, qué tremendo esto, ¿no? Sí. Escuelas destruidas, Dani, ¿no? Sí, todo lo que es edilicio estaba todo... Edificios estaban todos destruidos. O sea, el que no estaba caído estaba rajado o inclinado. Claro. Sí. Después, bueno, la parte, yo no conocía mucho, pero toda lo que sería la ladera de la montaña, que como que va recorriendo toda la zona, no fue afectada por el terremoto y toda esa zona es como que una zona que está urbanizada por gente de bajos recursos. Claro. Entonces como que esa población de cierta forma no lo sufrió tanto, hay una porción de la población que no lo sufrió tanto, pero sí, después veía mucha gente, como vos decías, en carpa, que no tenían donde vivir, directamente no tenían donde vivir. Sí. Mucha gente donando ropa, o sea, como que en todos esos lugares había como un sector donde había mucha ropa y veías que venían y se servían, no sé, 2 remeras y se iban, o sea, tampoco abusaban de ese servicio tan... ¿Se notaba esa ayuda que llegaba desde el exterior? ¿Ustedes podían percibirlo? A nosotros como brigada, bueno, primero yo tengo que aclarar que no le di demasiada... Claro, estás en otra. Pero nada, porque tampoco me quería recargar. Pero a nosotros como brigada, la gente de Venezuela nos frenaba o íbamos en la camioneta y se nos ponían la par en la moto y nos convidaban comida. Y en alguna que otra situación les dijimos, y dice, no, como que organismos o el Estado le proveían la materia prima para hacer arepas, por ejemplo. Claro. Arepas, claro. Entonces, como que también empezamos a notarlo, o por ejemplo andaba mucha gente en moto con botellitas de agua potable, ¿sí? Agua segura. Y también, primero también no la queríamos agarrar, hasta que después nos explicaron que era también organizaciones como, bueno, a la que vos colaboraste o Sí. estás colaborando, que le proveían de... Entonces, bueno, decir, bueno, de repente Elementos no... vitales, ¿no? Agua segura, ¿no? Es Claro. que en realidad es, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no podemos ir a enfermarnos, entonces Claro. por eso salíamos a la mañana en la mochila con, pues si de repente es así, 4 nueces, 3 almendras, 2 Sí, turrones, sí. 3 botellitas de agua y era para todo el día. Nutrientes Claro. y energía. Claro, y te decían, no agarres comida, no por desagradecido, sino, imagínate si nosotros vamos y estamos todos descompuestos. Sí, una Y es una gastroenteritis situación de ahí emergencia. terrible. Sí, Claro. Pero bueno, el pueblo, la gente, a través del Estado y de organizaciones, no sé en qué porcentaje cada una, colaboraba mucho con todos. O sea, no es que nos daban solamente a nosotros, sino que le daban botellitas a todos los que Claro, necesitaban. importantísimo eso, ¿no? O por ejemplo, en canchas tipo de fútbol 5, cosas Sí, así, sí, que son sí. más de particulares, ¿no? Claro. De repente aparecía una camioneta con un montón de botellas de agua y le repartían, no sé, una a cada uno de los que estaban ahí viviendo, porque ya era gente que estaba viviendo ahí. Estefi, vos le querías hacer una pregunta respecto de las diferentes distancias en cuanto a la respuesta de víctimas, ¿no? Sí, bueno, A Dani. 2 preguntas en Sí. una. ¿Hay diferencia el vivir en un piso 18, en un piso 2? Y después esto, ¿no? Veíamos en las redes esto de después del silencio o en el medio del silencio que solicitaban alguna voz entre los escombros. Si pudiste experimentarlo o lo viste en alguna otra zona. O quizá no. Bueno, primero con respecto a la edificación o si hay diferencias, en realidad acá, por las características y por el formato, ¿no?, del terremoto, que fueron 2 con distintas características, nos pasó de repente ir a un edificio de 18 pisos y del piso, de la planta baja al piso 10 estaba en pie. Los 8 pisos de arriba estaban colapsados totalmente, uno arriba del otro. O
sea, ¿qué quiere decir esto? Que los que estaban entre el piso, en la planta baja y el piso 9, se pudieron autoevacuar, por ejemplo, y los que estaban de ahí para arriba, muy probablemente, muy poca chance de sobrevida. Después nos pasó en otros que planta baja, primer y segundo piso totalmente colapsados y los de arriba en pie. Claro. Entonces, en este tipo de evento, ¿no? Era todo muy, muy cambiante por el formato de los dos terremotos. En otras cuestiones, sí se nota la diferencia. Si hubiera sido solo el primer terremoto, hubiera sido muy distinto porque hasta los colapsos son muy característicos. Claro. Acá hay varias opciones de colapsos que son lo que estudiamos nosotros para después trabajar. Acá se dieron todas. Claro. Wow. Peor. Sí. Entonces, claro, y entonces ibas a uno y en Sí, el de al lado sí. las características eran totalmente distintas, Claro. pero en el edificio de al lado. O te pasaba que se cayó uno y el de al lado no, y se lateralizó y el otro se cayó para atrás. Yo digo, qué O sea, loco, porque ni siquiera para pensar como familiar, que yo tengo mi familiar en el piso 16, y de acuerdo a lo que vos decís, cómo ha sido, quizá no ha llegado, se pudieron autoevacuar, o no podías tampoco analizar. tal cual. Doble efecto, ¿no? Eran todos distintos, entonces tampoco había una constante, se podría decir. Entonces era a cada nuevo escenario que ibas, era arrancar de cero, a hacer otra vez los cálculos, mirar. Bueno, con el correr de los días ya como que también normalizamos esa situación. Claro. Pero bueno, fue todo muy, muy dispar, era todo muy distinto en todos los edificios. Después, bueno, con respecto a las víctimas, nosotros nos tocó una zona, la zona C, que era la que nos tocó a nosotros, era una zona que estaba Destruida muy, totalmente. muy destruida, muy devastada. Prácticamente no había víctimas con vida. Sí, cuando nos tocó colaborar en la zona D, de hecho en la zona D fuimos a colaborar porque pidieron como que muy urgente que nos vayamos a esa zona, porque bueno, en un par de edificios habían escuchado algún que otro sonido. Entonces, bueno, fuimos a colaborar y bueno, ya cuando llegás ahí, el hecho de una voz, de un sonido, de un golpe... ¿Qué pasa ya te... emocionalmente por vos, Daniel, ahí? Eh, Porque deben ser una mezcla de emociones, ¿no? Sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, El bloqueo. como que el sentimiento lo Sí. bajaste a cero, entonces querés hacer algo, La adrenalina también. bueno, Sí, y ahí claro. tenés que empezar también a dominar toda esa adrenalina, porque el querer hacer es peligroso, o sea, todas esas iniciativas son muy peligrosas, pero bueno, también la satisfacción de encontrar a alguien con vida claro, es muy gratificante. Ahora, Daniel, vos también empezaste de -10 en muchos casos, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, llegabas yo digo edificio porque nos tocó todo edificio, llegabas al edificio y ya cuando lo ves, vos decís, tremendo, estamos al horno. Y ese edificio de 18 pisos con toda una manzana de 1000 personas, fácilmente, Bueno, ¿no? nosotros, por ejemplo, acá en Trenque, hace un tiempo atrás, nosotros, bueno, como cuartel de bomberos empezamos a trabajar con el tema edificio y trabajamos mucho, no por nada, sino pero en el edificio de argentino trabajamos mucho a modo de entrenamiento, Sí, ¿no? O sí. sea, nosotros decíamos como cuartel, si trabajamos en el más alto, en el que más, Claro. más Sí, habitantes tiene, mejor. nos preparamos Claro. para uno de 3 pisos, estamos... Bueno, y decíamos, bueno, más o menos 150 habitantes. Ibas a uno de 18 pisos, que es una manzana, decíamos, acá viven 1000 personas. Sí, claro. 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 Pero bueno, entrar a buscar es mucho, Uh. es muchísimo. Bueno, lamentablemente los tiempos se acaban para todos. Steffi, yo quiero un poco para cerrar un mensaje, digamos que es como si estuvieras pensando para tu pueblo y le dejes un pensamiento, una palabra, ¿no es cierto?, a tu pueblo venezolano, ¿no? Y por otro lado, muy cortito, a nuestro Trenque, de esta población que siempre está dispuesta y a la que le vas a seguir solicitando la posibilidad de ayuda para volcarlo en la gente realmente vulnerable, necesitada y que está esperando realmente la posibilidad con brazos abiertos, ¿no? Bueno, Para tu gente.
¿Qué pedido me haces, no? Yo creo que mi amor más grande es Venezuela, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser por más de la distancia, de las circunstancias. Pero decirles que somos una gente que ha tenido que empezar de cero, no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo. Y esto es un desafío para el que no estábamos ni siquiera preparados por esa situación, pero tenemos cómo levantarnos. Yo creo que somos muy fuertes, hemos recibido muchos valores, como país nos hemos sabido abrazar en estos momentos, así que por supuesto que siempre desde donde estemos, estamos los unos para los otros y un abrazo colectivo. Este desastre de Vargas, esto que vos comentabas en algún momento, que Sí. fue quizá la primera opción para levantarse el pueblo venezolano y decir podemos, ¿no? Claro, la tragedia de Vargas, Tragedia sí, de Vargas. ahora es La Guaira. La Guaira, claro. Sí. Venimos de muchas situaciones muy complejas, pero yo creo que en estos momentos nos abrazamos entre todos desde el lugar en el que estemos y esto, ¿no? Tenemos cómo levantarnos. Yo sé que no solamente en la parte emocional, que veía videos de gente debajo de los escombros todavía haciendo chistes. Porque eso es un venezolano, el bombero que va desde Trenque y le doy comida aunque yo no tenga. Eso somos. Entonces, creo que eso también es lo que nos va a hacer salir de los escombros y volver. La gente de Trenque te está escuchando también. Y a la gente de Trenque, gracias por el abrazo que me dan aún en esta situación. Yo creo que al principio no entendía por qué Trenque, más allá de lo lindo que es estar aquí, y hoy tengo una razón, y es que es mi casa, me abrazan como esto, ¿no? Como un hogar, así que muchas gracias. Y no quiero también dejar de agradecer a Dani, porque yo creo que tu trabajo y el de tu equipo es maravilloso, y también por gente como ustedes nosotros nos vamos a poder levantar. Así que muchísimas gracias y también a ti. Gracias, Tefi. Bueno, detrás del casco hay una persona que estuvo cara a cara con el dolor, la esperanza y la muerte. Esas experiencias transforman la forma de mirar la vida. Yo le quiero agradecer a Dani también. Fue un testimonio riquísimo, pero de golpe planteando estas cuestiones, Dani, tantas veces las habrás compartido con Gabriela, tu señora, con tus hijos, y decís, vale la preocupación de esto, de lo otro, cuando ves semejante cuestión, y de golpe en 5 minutos te cambió la vida, ¿no? A las 6 no pasaba nada. A las 6:10 era el desastre que vos pudiste vivir. ¿Vale la pena? ¿Cómo ves la vida, o cómo ven la vida desde la familia? Como cierre. A ver, por eso yo decía, si no es por la familia, no podés ser bombero voluntario. Mi familia me apoya 100% en lo que hago. Todas mis decisiones a nivel bombero son charladas en casa. La verdad que nunca me dijeron que no a nada en todas mis locuras cuando emprendo. O sea, no sé, de repente me fui a México, fui a Estados Unidos, fui a Chile, anduve en Argentina por varios lados, entonces, y cada vez que voy con esa iniciativa, ahora salió lo de Venezuela y estábamos yendo a un lugar donde también podés, no quiero dramatizar, pero podés no volver. Sí, sí. O sea, tuvimos una réplica estando dentro de un edificio, o sea, y acá se quedan como esperando el mensajito de la noche. Entonces, bueno, la familia es lo que te mueve a seguir estando. Pero bueno, también me tocó compartir toda esta vivencia con mi compañero en el cuartel, y un compañero me preguntó, me dice, si mañana hay que ir, ¿volverías a ir? Sí. O sea, sí, le digo. A ver, es lo que nos gusta, es lo que hacemos y es lo que entrenamos para hacer. O sea, yo por eso decía, el año pasado entrenamos todos los meses, mínimo 3, 4 días por mes. A fin de año son más de 30 días de entrenamiento, Sí, es un sí, mes un entrenando. montón, sí. O sea, para... Quizá no lo entiendas en ese momento, Claro, pero bueno, en su momento te vas a dar cuenta, ¿no? tal cual, o sea, decir, es lo que nos gusta hacer.
También por otro lado se mezcla, en muchos lados me han preguntado por el voluntariado y en lo personal soy muy protector del voluntariado. Creo que lo que va a salvar el mundo es el voluntariado, no lo salva otro. Las ONG, ¿no? Claro. Es voluntariado. Sí, Claro. O sea, lo que vos hiciste fue totalmente voluntario. También un aplauso para vos, Steffi, porque muy poca gente hace lo que hiciste vos, sacando de qué nacionalidad sea. Las Claro. ONG hacen un laburo, un trabajo que hoy en el mundo mucha gente no lo valora, pero porque no lo vive, pero mucha gente tuvo su carpa, su mochilita. En el Gracias caso, al trabajo ese. sí, o en el caso nuestro, nuestra brigada está constituida 100% por voluntarios. Nuestra brigada no la puede integrar a alguien que no sea voluntario y de repente es mucha gente, muchas familias, muchos cuarteles. También yo quiero destacar que mi capacitación y la capacitación de los bomberos que pertenecen a mi brigada, para poder estar en la brigada necesitamos un currículum importante y esa capacitación es paga por el cuartel. En el caso nuestro de Trenque, no voy a hablar de otros cuarteles, no me corresponde. Conocés. Pero en el caso nuestro, el cuartel voluntario de Trenquelauquen, es capacitación paga por el cuartel. La comisión directiva entiende que la capacitación es el eje para que el cuartel funcione, pero el dinero sale de la ciudad, de la misma forma que Steffi conseguiste para enviarle a tus amiga. seres queridos, tu familia o tu país. La gente de Trenque aporta dinero a nuestro cuartel, Qué bueno, colaborando qué de diferentes formas. Así que nada, Daniel. agradecer y felicitar. Gracias, Steffi. Yo digo, como cierre, qué importante son las ONG, qué importante la gente que voluntariamente trabaja. A veces no es bueno la comparación, pero digo, resaltar aquellas acciones que van más allá del dinero, del cobro, que las hay, ¿no es cierto? Y que lógicamente es parte del trabajo. Esto es colaboración a través del amor, del sentimiento, de la solidaridad. Creo que vale la pena resaltarlo. Bueno, esto fue Alas de Esperanza, los espero el miércoles próximo. Chao, gracias. Auspició Diagnóstico Trenquelauquen. Diagnóstico por imágenes, mamografía, densitometría, ecografía, tomografía 3D, resonancias panorámica digital, teleradiografía digital, resonancia magnética. Diagnóstico Trenquelauquen, 25 de mayo, 142. Ceremed protege a tu familia las 24 horas, los 365 días del año, brindando tranquilidad y seguridad médica. Ceremed, calidad, rapidez y tecnología puesta al servicio de su salud.